días, mi nombre es Gabriela Tobar Sánchez, yo soy psicóloga, egresada por la Universidad Veracruzana, tengo una maestría en desarrollo humano y bueno, soy candidata a doctora en ciencias económicas y empresariales. Em, por qué decidí estudiar psicología? Pues básicamente porque, bueno, desde que yo estaba en la prepa, recuerdo que haber tomado una materia, la cual me gustó mucho, que justamente hablaba sobre los procesos psicológicos de las personas. Bueno, yo en ese momento pensaba que psicología solo era dar clases o bien dar terapia, pero justamente cuando inicio en la universidad, pues me doy cuenta que no. ¿No? En tercer semestre me topo con algo que se llama psicología organizacional y de repente pues en mi cabeza pasó que seguramente era lo más aburrido del mundo y que era lo primero que yo tenía que pues estudiar o terminar para no tener que retrasarme con lo que sí quería estudiar, que era la parte terapéutica o de dar clases. Entonces, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que tomando todas las materias de la organizacional, pues fue lo que más me gustó y bueno, lo que más me apasionó, que fue justamente el comportamiento de las personas, pero en el ámbito de las organizaciones, que desde ese día y hasta ahora, pues es donde me he estado desenvolviendo. Entonces, pues prácticamente yo me desenvuelvo en diferentes áreas de los recursos humanos, empezando por cuando yo termino la universidad, pues estaba haciendo mi servicio en una consultoría de recursos humanos y bueno, ahí hacía reclutamiento, selección, estudios socioeconómicos. Posteriormente yo me quedo ahí un tiempo trabajando y lo que me permitió tener o establecer un contacto con una segunda empresa que es ADO. Entonces, bueno, en esa empresa pues yo adquiero experiencia, ahora tenía ganas de aprender sobre capacitación laboral y bueno, entonces me fui al área de capacitación a conductores en ese momento y bueno, me tocó aprender sobre cursos, me tocó aprender sobre la Secretaría del Trabajo, sobre las constancias y demás y bueno, confirmé o reafirmé que ese era el área que a mí me gustaba. Entonces, bueno, posteriormente decidí estudiar la maestría y, bueno, empiezo a compaginarlo ya con la docencia, dejo las organizaciones formales, por decirlo así, y entonces me empiezo a dedicar a la consultoría. Y en la consultoría de organizacional, pues me dedico a lo que es reclutamiento, selección, capacitación, manejo de conflictos, liderazgo y demás problemas que las organizaciones actuales pues pueden estar desenvolviendo. Y bueno, uno de los problemas pues nos lleva a la plática justamente del día de hoy, que habla sobre la cultura organizacional. Entonces, pues bueno, no sé si alguno de ustedes pues lo ha leído, lo ha visto, pero bueno, ahorita nadie quiere trabajar con millennials, ¿no? Y bueno, centennials ni se diga, ¿no? Esto tiene una razón de ser, ¿no? Y esto pues nos va a llevar a hablar obviamente sobre la cultura organizacional, que pues prácticamente cuando hablamos de la cultura organizacional pues estamos hablando de estos hábitos, con cómo las empresas hacen o suelen hacer las cosas, todas las costumbres, todas las actividades que para ellos consideran que va de acuerdo con sus valores y que puede o no coincidir con la cultura que cada uno de nosotros tiene. ¿Sí? Importante tener esto en cuenta, ¿por qué? Porque la empresa la hacemos las personas. La empresa no es un edificio, la empresa no es no es un área nada más de trabajo, sino está conformada por personas y cuando nosotros llevamos a personas a trabajar a las organizaciones, pues hacemos, fortalecemos o cambiamos la cultura organizacional y cuando hablamos de departamentos, pues las subculturas de cada área. Entonces, bueno, ¿esto por qué es importante? Bueno, porque entonces de repente tenemos hasta 5 generaciones diferentes trabajando en una misma empresa, en una misma organización y empezamos a ver los choques y generacionales que observamos. Por ejemplo, bueno, soy parte de un grupo de recursos humanos en WhatsApp, donde están varias empresas, donde yo me apoyo a hacer reclutamiento, a hacer capacitación y demás. Y una de las críticas del millón es ¿por qué no llegan los trabajadores a las empresas? Porque citamos a 20 personas y llega uno y ese uno te dice no gracias. Pareciera que la gente no quiere trabajar, pareciera que la gente no tiene ganas de trabajar. Uno pensaría eso. De hecho, con las personas con las que yo he abordado esto, con las empresas que yo he abordado esto, hay como diferentes posturas. Está la postura de es que no quieren trabajar. Está la postura de es que lo quieren todo fácil, está la postura es que a las empresas tenemos que darles
darles unas mejores condiciones, tenemos que darles una nueva cultura organizacional, tenemos que darles nuevos hábitos y la realidad es que son varios factores en conjunto. Uh-huh. Entonces, empezamos hablando por las generaciones. ¿Por qué? Porque eso es cierto, tenemos diferentes características entre las diferentes generaciones. No pensamos igual o no somos iguales un baby boomer que una generación X, que un millennial, incluso que un centennial. Y algo que me he percatado mucho es que la generación X o los baby boomers confunden a los centennials y a los millennials como lo mismo. Para ellos todos son millennials y no, porque hay diferentes características. Por ejemplo, hay un autor que a mí me gusta mucho y que me ayuda mucho a entender y abordar este tipo de conflictos, tanto en el ámbito terapéutico como en el ámbito de organizaciones, que se llama Bauman. Bauman habla de las generaciones líquidas. Prácticamente no es culpa de nosotros, sino es del mismo sistema económico y administrativo en el que nosotros nos desenvolvemos, que nos hace querer todo rápido y enseguida. Y entonces cuando nosotros nos tenemos o citamos a alguien a entrevista o a reclutamiento de personal, ¿qué es lo que pasa? Quieren que rápido les digamos el sueldo. Y si no les dices el sueldo, entonces no llegan a la entrevista. Y si no les dices en qué condiciones los vas a contratar, entonces te dicen gracias, yo te aviso si voy a la entrevista, ¿no? Entonces vemos que los papeles se van invirtiendo. Bauman también nos habla que estas nuevas generaciones, hablando de millennials y centennials, pues para ellos todo es desechable. ¿Esto a qué quiere decir? Que, por ejemplo, el mismo sistema nos entrena, tienes un celular, pues está diseñado para que en 2 años falle. Tienes una computadora, está diseñada para que en unos años falle. Todo está diseñado para que todo pueda ser sustituible. Entonces, ¿qué pasa cuando estas nuevas generaciones llegan a un ámbito laboral? Pues pueden renunciar enseguida y te pueden sustituir a ti como empresa en cualquier momento en el que digan, ya me cansé de tu empresa, aquí te dejo tu trabajo. Si te va bien, te avisan, ¿no? Si no te va bien, a veces te mandan un WhatsApp, a veces te mandan un correo o a veces solamente dejan de presentarse. Entonces, una de las cuestiones importantes que hay que considerar en esto es que para el 2025 está proyectado que hasta el 75% de los integrantes de la fuerza laboral de las organizaciones van a ser millennials y centennials. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si queremos retener al talento, porque ahora sí se le llama talento, ya no es recurso humano, ya no es capital humano, ahora es talento humano. Si queremos retenerlos, tenemos que irnos hacia la adaptación de la cultura organizacional, ¿sí? Tenemos que considerar todas estas nuevas, por decirlo así, incentivos, salarios. Por ejemplo, dentro de mi experiencia de reclutamiento y selección me he topado con ¿sabes qué? Las prestaciones ya no me generan tanto interés. Es que, ¿sabes qué? Entonces, como vivo con mis papás, no me interesa el Infonavit. Prefiero que me pagues. Es que, ¿sabes? Yo quiero viajar. Es que, ¿sabes qué? No me interesa, por ejemplo, el vale de despensa porque mis papás son los que compran la despensa. Es que, ¿sabes qué? No estoy interesada en todos los incentivos que tú me puedes dar porque ya los tengo. Entonces, eso que nos tendría que ponernos a pensar que a lo mejor los incentivos ya no van de acuerdo a lo que las nuevas generaciones necesitan. Y eso es parte de la cultura organizacional. Es decir, que tenemos que empezar a pensar qué es lo que les motiva, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y empezar a pensar un poquito como ellos y empezar a tratar de entender qué es lo que piensan ellos, qué es lo que quieren ellos, cómo quieren las cosas ellos. Obviamente, como organizaciones quizá no podemos darles absolutamente todo lo que quieran, eso es evidente, pero sí necesitamos también como un comentario que yo escuché en algún lugar es, a mí me costó mucho trabajo y a mí me hicieron sufrir y cuando yo hice mi servicio a mí me mandaban a sacar copias. Ellos también deben sufrir. Y la pregunta es, ¿por qué tendrán que sufrir? Digo, si a uno lo hicieron sufrir, sacando las copias, porque así es como te ganabas las cosas en las empresas anteriormente, ¿por qué tenemos que seguir perpetuando eso que a lo mejor no nos ayuda mucho y que a lo mejor las nuevas generaciones ya vienen preparadas para otras cosas? Para empezar con la parte metodológica, la parte de la tecnología, la parte de la solución de problemas. A veces ellos son mucho más rápidos, a veces vienen muchos más preparados que las generaciones previas. Y pues obviamente eso también nos genera un choque cultural dentro de las organizaciones. Por ejemplo, los valores, ¿sí? Algo que yo lo explico mucho es que nosotros no podemos contratar personas que no converjan con los valores que tiene una organización.
puede ser el más preparado, puede ser el que tenga más posgrados, el que tenga más experiencia, pero si sus valores no corresponden con los de la empresa, es probable que no dé resultados porque no se ponga la camiseta, porque crea que no, los valores que tiene la empresa no son los adecuados porque son los que él tiene o ella tiene. Entonces, eso de alguna manera también nos va a pegar en el desempeño que ellos tengan en un futuro. Y entonces una decisión que en este momento parece buena, en un futuro va a ser un gasto, porque cuando renuncie y tengas que volver a reclutar y tengas que volver a contratar a alguien, pues ya hablamos de otro tipo de inversión, ¿no? Es mucho más dinero estar despidiendo y contratando personas. También otro de los puntos que es importante es, por ejemplo, las generaciones actuales, porque me ha tocado, en alguna ocasión estaba reclutando también junto con una empresa y entonces encontramos a la persona que nos parecía idónea para ese puesto y entonces cuando lo llevo con la empresa que quería ese puesto y le digo, mira, te presento al candidato que puede funcionar para tu vacante, le dice, bueno, es que yo te quiero aquí como pues un año al menos por lo que voy a invertir en tu capacitación. A lo que el candidato dice, no estoy interesado porque un año es mucho tiempo para mí. Entonces, esto es otra de las características de las nuevas generaciones. No les gusta comprometerse tampoco mucho a largo plazo. Entonces, necesitamos pensar, ¿no? Si las organizaciones podemos proporcionarles ese tipo de condiciones laborales o a lo mejor hay que adecuarlas o adaptarlas también de acuerdo a sus nuevas características, ¿no? Porque no es el primero que yo he escuchado así. Hay muchos colaboradores que yo me he percatado como de, es que no me veo aquí en 5 años, no me veo aquí en 10 años. Yo me veo aquí en 1 año, 2 años, quiero aprender porque después me quiero mover, porque después me quiero ir. Y se conjuga con otras cuestiones también más de la cultura general o la cultura popular que tenemos con las redes sociales, con los medios de comunicación y pues que las nuevas generaciones lo adoptan y entonces pues obviamente con las generaciones baby boomers y generación X pues no están como algunos ni muy habituados y otros pues consideran que ni siquiera es necesario o importante considerar esto. Por ejemplo, el uso de redes sociales. Hay empresas que el uso de redes sociales es muy importante para la gestión del capital humano, para su comunicación con el exterior y hay generaciones, sobre todo las antiguas, que es como, ¿y esto para qué? No lo entiendo, ¿no? Antes no lo hacíamos así. Entonces, necesitamos mucha sensibilización actualmente con las nuevas generaciones y con las generaciones pasadas para poder ensamblar equipos de trabajo que realmente estén apegados tanto a la cultura organizacional de una empresa como a los requerimientos también, a la productividad que se requiere, los elementos que necesitamos para poder decir, este es un buen equipo de trabajo, ¿no? Que esto hablamos de comunicación, hablamos de respeto, hablamos de esta integración, hablamos de liderazgo, que en muchas ocasiones, pues ese es otro de los problemas que tenemos culturalmente en las organizaciones. Tenemos jefes, no tenemos líderes, ¿no? Entonces, se van conjugando varias cosas que lo que van provocando, pues es que la gente también, adicional a lo que ya les platiqué de las generaciones, que las nuevas generaciones no vienen con muchas ganas de quedarse mucho tiempo, de estar muchos años, quieren que sea de paso porque en su cabeza tienen otras ideas, porque algunos quisieran tener como otras cuestiones adicionales, como un canal de YouTube, como ser TikToker, como otras cosas, viajar porque así lo vieron en un video. Entonces, esto es un medio para llegar a ese objetivo. Esto es un medio para que ellos puedan irse de vacaciones en agosto o en julio, ¿no? O en diciembre. No quieren trabajar en muchos casos, pues porque sea lo que les apasiona, es porque, pues como vivo en casa de mis papás, me mantienen y demás, pues esto es algo nada más que yo necesito para poder alcanzar mi meta de irme de viaje, como el TikToker que me gusta, ¿no? De comprarme mi ropa de X marca porque es lo que a mí me gusta. Entonces, es necesario entender también este tipo de pensamientos para poder adaptar a estas nuevas generaciones y poder adaptar y poder entender cómo va funcionando esta cultura organizacional que, como les decía, necesitamos pues reinventarla, ¿sí? Otro de los conceptos que me parece interesante mencionar y que creo que es un tema de debate son las famosas generaciones de cristal. La pregunta siempre va a ser, ¿son generaciones de cristal o no?
¿no? Entonces, de repente yo les repito que dentro de las personas con las que yo me desenvuelvo, que tienen que ver con el ámbito laboral organizacional, pues yo sí escucho mucho de, es que no aguantan nada, es que no respetan, es que les vale, es que no les gusta. Y habría que ponernos a pensar si realmente no respetan, si realmente no aguantan nada o al contrario, están poniendo límites que antes no se ponían, por ejemplo, con la Ley Federal del Trabajo, con la manera en cómo los despedimos, algunos no los despiden, ¿no? Ejemplos que yo les puedo contar, no míos, pero por ejemplo, sí de, oye, es que la empresa me dijo, despide a esta persona y no tengo razón para qué despedirla, y la empresa me dijo, la despides o yo te despido a ti, traigo a alguien que te despida a ti y que la despida a esa persona. O sea, que se brincaban los derechos laborales de los trabajadores y que, bueno, las nuevas generaciones, evidentemente, pues más preparadas, algunas ya lo conocen más, eh, ya no se van a dejar, ¿no? Por ejemplo, había empresas que te decían, bueno, no te voy a pagar las horas extras con dinero, pero te las pago con días de descanso. Había gente anteriormente que decía, bueno, me funciona, me lo quedo, y hay generaciones actuales que te dicen, ¿sabes qué? Así no dice la ley dice que me lo tienes que pagar, yo no te voy a aceptar un día de descanso, a mí págamelo, ¿no? Y entonces automáticamente eso en qué se traduce, en que son colaboradores conflictivos, ¿no? Y que no aguantan nada, y que así se trabajaba antes, y que así es como veníamos trabajando desde hace 1990 y demás, y pero eso no quiere decir que esté bien. Entonces, me parece a mí importante lo que las nuevas generaciones están haciendo. Están poniendo sobre la mesa una discusión. ¿Las condiciones laborales que les estamos dando a ellos son las más adecuadas? ¿O tenemos que hacer ajustes si queremos mantener y retener al talento humano? Porque evidentemente nosotros seguimos buscando, seguimos con la idea de querer buscar gente que se adecue como a las características que tenían hace 20 o 30 años las empresas, y la realidad es que esas empresas ya no están. Si una empresa quiere posicionarse y mantenerse hoy en día en la jugada, pues ¿qué va a necesitar? Pues invertir en estas readaptaciones, ¿sí? Y lo tenemos por ejemplo Google, por ejemplo, que es una empresa muy grande que no sé si alguien ha tenido oportunidad de ver cómo están las instalaciones de esta empresa, su área de dormir, su cocina, el área para las mascotas, porque pueden llevar a sus mascotas, porque además esa es otra cuestión, ¿no? Hoy en día las mascotas ya son parte de la familia de las personas, nos parezca o no nos parezca, eso ya está pasando. O sea, que a mí como organización a lo mejor no me parezca, no quiere decir que no pase, sí pasa. Y también está demostrado que si tú le dices a tu trabajador, puedes traer a tu mascota el viernes, el trabajador trabaja mejor, está más contento porque trae a su mascota, ¿no? Está menos estresado y obviamente esto se traduce en un mayor productividad. Entonces, habría que empezar a pensar si las características y las condiciones que podemos nosotros empezar a darles, pues de alguna manera les van a generar una mayor productividad, les van a dejar mayor sentimiento, por ejemplo, de satisfacción, ajá, para los trabajadores que vamos teniendo actualmente. Entonces, adecuarlo, por ejemplo, el home office que llegó o por obligación, pero que venían muchos años pidiéndolo. Quiero trabajar desde casa, ¿no? A lo mejor la manera en la que se dio no fue la más adecuada, a lo mejor la manera en la que se llevó a cabo no fue la mejor, pero es lo que los trabajadores estaban pidiendo desde hace mucho tiempo y es tan fuerte eso, en algunos casos tan bien funcionó que hay trabajadores que dicen, oye, ya te diste cuenta que soy productivo y trabajo muy bien en mi casa, ¿para qué me quieres en la empresa? O sea, son preguntas que realmente los trabajadores hacen. Yo estoy siendo productivo, demuéstrame que no soy productivo, ¿para qué me quieres en la empresa? Te ahorro luz, te ahorro agua, te ahorro insumos, trabajo bien, me gusta estar en mi casa, ¿no? Hay también quien, dependiendo de también de su ambiente y del, o sea, no es lo mismo estar en un lugar con departamento arriba, abajo, un lado y al otro, porque pues no se trabaja igual, que te dicen, no, yo sí quiero regresar, pero hay muchos que dicen, yo estoy muy bien en mi casa, ¿para qué me quieres regresar? Estoy con mi perro, estoy, con mi cafecito, estoy con mi desayuno, estoy con mi YouTube, estoy con mis videos, estoy con mi música, estoy cómoda en mi casa, ¿para qué me quieres regresar? Ujú. Entonces, había muchas personas que desde siempre pidieron home office. Ahora se dio y en muchos casos se dieron cuenta que sí funcionó,
¿no? Ahora, había empresas también que dentro de este home office decían, pero me prendes la cámara todo el día mientras estés en tu jornada laboral, ¿no? Y entonces los trabajadores decían, oye, pues si no confías en mí, ¿por qué me contrataste? O sea, ¿por qué necesitas tener la cámara prendida todo el día? O sea, me incomoda también en algún momento tener la cámara todo el día prendida frente a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces empezamos a tener también este tipo de argumentos que, les repito, nos guste o no, pues hay que voltear a ver a esos colaboradores, a ver lo que opinan. ¿Por qué? Porque ellos van a ser la fuerza laboral en unos años. Y como van a empezar a hacer esta fuerza laboral, pues obviamente tenemos que adecuar todas las características, los hábitos, políticas incluso, las internas y demás, pues justamente para todo esto, ¿no? Tenemos que considerar, por ejemplo, las organizaciones, ¿no? Ponerse también a estudiar sobre la ley, sobre las actualizaciones, ¿no? Por ejemplo, siempre estuvo ahorita con el COVID. ¿Es enfermedad o no es enfermedad de trabajo? ¿Es riesgo o no es riesgo de trabajo? Es que no sé, porque me pidió permiso a mi trabajador, pero ¿le doy permiso? ¿No le doy permiso? Es que la ley no dice nada y yo cómo lo justifico. Y pues sí, ahora la ley se adecuó y dijo, sí, el COVID es un riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, y ya te marca las pautas que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y cómo lo tienes que manejar. Ahora, si yo como empresa sigo con, pues no, no está marcado, no, no te puedo dejar irte a tu casa o no, no te puedes quedar trabajando en tu casa, tienes que presentarte a fuerza, pues obviamente eso ya va en contra de la ley y entonces eso habla de que no me he preparado o bien o no me interesa prepararme también para adecuar mis políticas a las nuevas condiciones que tenemos, ¿sí? Y otro de los puntos que también he escuchado mucho que se quejan muchas organizaciones es que la gente no se pone la camiseta. Pero también es cierto que muchas organizaciones confunden ponerse la camiseta con la explotación laboral. O sea, es que para mí ponerte la camiseta es que te presentes a las 7 de la mañana, te vayas a las 12 de la noche, que si yo te marco el domingo me contestes, que si yo te pido algo lo resuelvas y la realidad es que eso no es ponerse la camiseta, ¿no? El ponerse la camiseta se traduce en sentido de pertenencia o engagement y es como este compromiso que el trabajador genera, pero también es porque tú lo alimentas con todo lo que tú como empresa haces para que él se enganche contigo. Si eso tú no lo haces, si él detecta que, si eres esa empresa que te la pasas diciéndole, pues es que mañana te sustituyo, pues claro que no vas a generar ese sentido de pertenencia, ¿no? Porque lo primero que le estás diciendo es que es reemplazable, ¿no? Y efectivamente la gente puede ser reemplazada, pero ese no es el punto. El punto es que esa persona está invirtiendo tiempo, ¿no? Lo vemos así. ¿Cuánto tiempo pasa una persona en su trabajo? O sea, son 8 horas laborales, más 1 hora de camino, más 1 hora de regreso, más su hora de comer, pues pasa más de mediodía fuera de su casa, o sea, pasa más tiempo con los trabajadores y con la empresa que con su propia familia. Eso después se traduce en otro tipo de problemas porque tenemos a la gente que no se quiere jubilar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer en su casa? O sea, está tan acostumbrado al trabajo que ¿qué va a hacer en su casa? Hay reportes y hay artículos que nos reportan que la gente cuando se jubila se divorcia más. ¿Por qué? Porque no está habituada a convivir. Por eso también ahorita en la pandemia que estuvieron conviviendo muchas personas se dispararon tanto las bodas como los divorcios. ¿Por qué? Porque no, mucha gente no se aguanta, no está acostumbrada. Eso también hay que considerarlo como empresa, o sea, es una persona que está invirtiendo su tiempo, que se pierde muchas cosas por estar trabajando, porque a algunos les gusta. Por ejemplo, alguna vez estaba haciendo una intervención con una empresa y me decía un trabajador, yo me pierdo, o sea, yo me levanto y dejo a mi hijo dormido, me vengo a trabajar y regreso y mi hijo está dormido. O sea, prácticamente me estoy perdiendo toda mi vida con mi hijo. Y él me dijo, pero lo vale porque a mí me gusta mucho mi trabajo y con esto le estoy dando una buena calidad de vida. Entonces, si yo como empresa esto no lo valoro y no lo tengo en cuenta, pues difícilmente yo mantendré el talento o tendré el talento, pues se quedará conmigo, ¿no? Lo que van a hacer es van a buscar otra empresa que los haga sentir bien, que los haga sentir queridos, que los haga sentir importantes y que les dé como esta retroalimentación del compromiso que ellos te pueden estar dando, ¿sí? Entonces, bueno, en términos generales, lo que tenemos que hacer, pues, es adaptar esta nueva cultura organizacional o la cultura que ya teníamos, una nueva cultura organizacional, incorporando los elementos que tenemos de las nuevas generaciones, de las nuevas condiciones que tenemos laborales y ver las tendencias hacia dónde vamos, pues, en un futuro. Y bueno, para esto, una licenciatura en psicología ayuda porque nos ayuda a entender el comportamiento de la gente, nos ayuda a entender por qué se comportan como se comportan, cómo podemos predecir el futuro, eso, el comportamiento de la gente en un futuro,
esto nos da muchas herramientas porque entonces yo puedo saber cómo va a esta persona a responder en esta condición y yo puedo tener una idea de esta persona en esta otra situación estresante, cómo va a poder responder. Entonces, esto la psicología nos lo da. Esto a mí me ha ayudado mucho a desenvolverme en mi trabajo, me ha ayudado mucho a tener como estos elementos de decir, sabes que a esta persona no te conviene, esta sí te conviene, esta contrátala, a ella desarróllala, a ella inviértele en esto y en esto y en esto, y vas a ver que te va a dar unos muy buenos resultados, te va a dar, te va a dar buena productividad, te vas a dar cuenta que esta persona si la desarrollas en esto otro, te va a funcionar y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues derivado de esto yo los invito formalmente pues a que ustedes estudien una licenciatura en psicología porque, bueno, independientemente de que es muy satisfactorio poder ayudar a las personas desde diferentes áreas, ¿no? En el ámbito organizacional es un área que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque a veces es la que menos volteamos a ver y son donde los trabajadores, como les acabo de platicar, es donde pasan la mayor cantidad del tiempo. Entonces, pues bueno, queda la invitación y bueno, pues les agradezco mucho su tiempo a esta plática y que tengan un buen día.